Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoy reflexionamos sobre 6 atributos que tienen que ver con la justicia de Dios. El primero es al-Hakam. Al-Hakam significa el juez justo. Allah es el juez justo, el que juzga con justicia. Y que, aunque con su conocimiento absoluto, que le permite conocer el futuro y lo que van a hacer todas las personas en el futuro, pero no juzga desde ese conocimiento, solo juzga por los hechos y con las pruebas evidentes. Y nos dice en el Corán que en ese día de juicio final, Dios dejará que cada persona se defienda y traiga sus testigos, y como ese día de juicio tiene todas las características de un juicio justo, ¿no? El juicio de Allah se aplica no solo en la otra vida, también se aplica en esta vida. Decimos que cada persona paga por sus hechos en esta vida, ¿no? Y especialmente cuando se cometen pecados graves, errores graves, injusticias, corrupción, cosas así, muchas veces la persona paga en esta vida antes que la otra. El Corán nos da una ley que nos hace ver cómo es la justicia de Dios. Dice: quien hace como un grano de bien lo verá, y quien hace un grano de mal lo verá. Pero esta justicia de Dios va unida a su sabiduría, se aplica en el momento adecuado, no cuando nosotros queremos. A veces puede parecernos que la justicia de Dios tarda en aparecer, no se aplica. Eso es porque la sabiduría de Dios la pospone para el momento adecuado. Por eso nos pide el Corán que tengamos paciencia. Dice: tened paciencia hasta que llegue el juicio de Dios. Él es el mejor juez. El siguiente atributo de Dios unido a la justicia es al-Hakim. Al-Hakim es el que actúa con sabiduría, el que coloca cada cosa en su sitio adecuado, el que no se mueve, no toma las decisiones por deseo, por placer, el que conoce las consecuencias y las causas de todo lo que ocurre. Entonces, todo lo que procede de Dios, en forma de decreto, de mandamientos, de normas, de enseñanzas, refleja su sabiduría absoluta. Este atributo es de los que más se repiten en el Corán, junto con el de la misericordia. En concreto, el Hakim se repite 94 veces en el Corán, apelándonos siempre, invitándonos siempre a confiar en la sabiduría de Dios, en que todo lo que Él decreta, todo lo que nos pide, surge de su sabiduría. Generalmente viene después de normas o de mandamientos. Nos recuerda que quien legisla es el infinitamente sabio, quien conoce lo que nos beneficia, lo que nos perjudica, más que nosotros mismos. Dice, por ejemplo, en el Corán dice: si Dios otorga a la gente algún don, nadie lo puede impedir. Y si lo impide, nadie lo puede dar. Él es el Todopoderoso, el Sabio. En este verso nos dice Dios que la regla de darnos y quitarnos cosas en esta vida a veces nos concede y a veces nos quita, siempre para probarnos, pero que este ejercicio, esta labor de dar y quitar se basa en 2 cosas: en la sabiduría de Dios. Él sabe cuándo nos beneficia que nos dé y cuándo nos perjudica que nos dé, y Él sabe también cuándo nos puede beneficiar quitarnos algo. Entonces, la actuación de Dios con nosotros
no surge de la venganza, no surge, dice el Corán, ¿qué va a ganar Dios si os castiga? No se beneficia de eso. Entonces, todo lo que hace Dios está basado en su sabiduría, pero es una sabiduría acompañada al poder. Es decir, Dios si quiere dar, puede dar. Si quiere quitar, puede quitar. Nadie puede intervenir, nadie puede impedir que se cumpla una decisión de Dios. El siguiente atributo de esta categoría es el adl, el justo, el absolutamente justo. En realidad, el justo en árabe es el adil, pero eso se aplica a las personas, al adil. El adl solo se aplica a Dios, es un término absoluto, es idéntico al sustantivo, la justicia. La justicia, como si dijéramos Dios es la justicia en sí. Si quieres ver la justicia absoluta, observa cómo actúa Dios. La justicia es un atributo y un mandamiento de Dios. Dice el Corán, Dios ordena la justicia y la compasión. Y dice, Dios no es injusto ni en lo más mínimo. Esta expresión se repite varias veces en el Corán. No es injusto ni en lo más mínimo. Por eso el profeta Muhammad decía a su hija Fátima, su querida hija Fátima, decía, hija mía, sigue lo que he traído, ¿no? Los mandamientos de Dios, este mensaje, porque ante Dios yo no podré servirte de nada, no podré servirte de nada ante Dios en el día del juicio final. Ese día se aplica la justicia entre todas las personas, independientemente de quiénes son, de su color de piel, de su cultura, de su lengua, de su clase social. Todos somos, incluso en este caso, la hija del profeta. Dice, yo no podré servirte de nada ante Dios, así que lo único que te va a servir es que actúes bien, tengas unas obras que ese día te puedan servir. El siguiente atributo es el haqq, la verdad o el verdadero. Todo lo relacionado con Dios es la verdad, su existencia, su autoridad, su permanencia, su palabra, sus mandamientos, sus promesas, eso es lo verdadero. Todo lo demás admite la falsedad, puede ser falso, medianamente falso, no puede ser del todo verdadero. Nos dice el Corán, volved a vuestro Señor, el verdadero, volved a vuestro Señor, el verdadero, es decir, quien de verdad te puede proveer, auxiliar, escuchar, ayudar, recompensar. Es el único que puede hacer eso de verdad es Dios. Los demás, aunque quieran, no pueden. Por eso Dios es el verdadero. Los demás nos hacen falsas promesas que no pueden cumplir. El que te dice que te puede curar, el que te dice que te puede ayudar, el que te dice que te puede enseñar, el que te dice que te puede enriquecer, de alguna manera te está dando una falsa promesa, porque esa persona no puede hacer eso por ti. Es igual de necesitada que tú, es igual de pobre que tú, es igual de ignorante que tú. Su ayuda, si no viene acompañada del permiso y del apoyo de Dios, nunca te va a llegar, ¿vale? Por eso, Dios es el verdadero y todo lo demás es falso. Otro atributo es al-Rashid. Al-Rashid viene de al-Rashad. Al-Rashad es el éxito, el triunfo, el bien, el que guía al éxito, el que determina lo verdadero de lo falso. Es al-Rashid. Dice el Corán, a quien Dios guíe estará bien guiado, y a quien Dios desvíe no encontrará otra guía excepto Dios. Dios es el único que puede guiarte
para que puedas distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. El último atributo de hoy es al-muqsit. Al-muqsit también viene a decir la justicia, el justo, pero con un matiz, el que decreta a cada uno lo que le beneficia, el que da a cada uno sus derechos. Cuando uno tiene hijos de diferentes edades, uno en primaria, otro en la universidad, otro en secundaria, ser justo con ellos es darle a cada uno lo que necesita para la etapa en la que está. El que está en primaria no tiene las mismas necesidades económicas que uno que está en la universidad. Entonces, ser justo significa esto, el muqsit es el que da a cada uno lo que necesita según sus circunstancias, ¿vale? En este caso, si un padre decide ser igual, aplicar la igualdad plena entre sus hijos, no estaría siendo justo, porque las necesidades no son las mismas. Hay atributos de Dios que parecen sinónimos, pero no lo son. Son términos específicos que se complementan para acercarnos el significado de un atributo. Es un atributo absoluto que le corresponde a Dios y no es una tarea fácil explicar un valor absoluto a una mente limitada como la nuestra. Estos atributos nos hablan de una cualidad divina, sin la cual la vida perdería su valor y sentido, y es la justicia de Dios. La justicia. Dice el hadith del profeta Muhammad, en el que Dios habla y dice: «Oh mis siervos, me he prohibido la injusticia a mí mismo y os la prohíbo a vosotros. No seáis injustos». Uno de los atributos y mandamientos más repetidos en el Islam tiene que ver con la justicia, porque sin justicia se pierde el equilibrio de la vida humana y puede llegar a desaparecer. Por eso la desaparición de muchas comunidades, de muchos pueblos que se citan en el Corán a lo largo de la historia, su causa principal es la plena desaparición de la justicia. Cuando predomina la injusticia en un entorno, ese entorno está condenado no solo al fracaso, sino a la desaparición. Y ahora vamos a buscar algunos efectos prácticos de los atributos de hoy. El primero, el hakam, el juez. Saber que Dios es el juez nos da una tranquilidad enorme. Cuando un hombre le preguntó al profeta Muhammad: ¿quién será el juez el día del juicio final? Le dijo: Dios. Y el hombre entonces se fue tranquilo, sonriendo, diciendo: ahora puedo estar tranquilo. Es decir, no lo va a delegar en nadie, dice el profeta, dijo: no, él se va a encargar de ese juicio, él será el juez. Entonces el hombre se fue como muy tranquilo, ¿no? Esta es la sensación que te da saber que Dios es el juez. A nivel personal, esto nos enseña a hacer una valoración objetiva de las cosas y las personas. Intentar ser objetivos todo lo que podamos a la hora de analizar, opinar, valorar a alguien, valorar las cosas, etc. Y en la relación con los demás, a nivel social, bueno, muchas veces no conseguimos aplicar la justicia. Muchas veces vemos cómo hay gente que se puede escapar de la ley mundanal, la gente que sabe hacer trampas. Bueno, confiamos en que ese no es el último juicio, va a haber otro juicio, ¿vale? Eso impide que tomemos la justicia con nuestras manos si no se aplica la justicia de la ley, ¿no? Entonces, la confianza en que, sí, aunque en esta vida no consigamos establecer la justicia, llegará el día en el que
cada uno de nosotros recupere sus derechos. Si alguien te hace el mal, si alguien habla mal de ti, si alguien te perjudica y no eres capaz de perdonarlo, pues delegas esa causa en el juez, que es Allah. El siguiente atributo, el Hakim, el sabio, el que actúa con sabiduría, ¿vale? Nos enseña a aceptar el decreto de Dios. Todo lo que viene de Dios, aceptarlo confiando en su sabiduría, confiando en que si no entendemos hoy sus lecciones, sus motivos, podemos entenderlos más tarde, pero seguro que detrás hay algo de utilidad para nosotros, hay algo beneficioso. ¿Por qué? Porque este decreto viene del sabio, el Hakim. Y a nivel personal nos enseña a actuar y a hablar con conocimiento de causa, no dejarnos llevar por nuestros deseos, nuestras emociones, siempre hablar con argumentos, documentarnos antes de opinar y hacer un uso racional de las cosas, hacer uso de nuestra razón, sobre todo en los temas que pueden afectar a derechos y deberes, conflictos, etc. Y en la relación con los demás tener una actitud sabia. Una persona sabia es la que escucha atentamente, es la que da el consejo, es la que no habla mal de los demás, es la que es útil, es la que no crea conflictos entre los demás. Esto significa tener una actitud sabia, que se nutre del atributo de Dios, el sabio, el infinitamente sabio. Y luego el adl, el justo. El justo pues también nos da esa tranquilidad de que pues habrá justicia, ¿no? Tarde o temprano habrá justicia, incluso en los temas que no nos afectan. Cuando vemos conflictos internacionales, guerras, gente que muere cada día de forma totalmente injusta, confiamos en que aunque eso se escape de nuestras manos y nos quede muy grande, habrá justicia, ¿no? Y luego también nos da cierto temor de esa justicia, porque si Dios nos aplica su justicia, estamos perdidos, ¿no? Entonces, es bueno combinar también ese amor con cierto temor de Dios para tener cierto equilibrio y para no ni desesperarnos ni acomodarnos. Si solo vemos a Dios como el amante, como el misericordioso, pues nos quedamos sin hacer nada, no nos esforzamos, nos acomodamos. Pero si nos olvidamos de la parte del amor y solo vemos a Dios de la justicia, el que aplica la justicia, podemos también desesperarnos. Pues lo ideal es moverse entre estos dos extremos. Y a nivel personal, esto nos enseña a ser justos. Ser justos en todos los niveles, empezando por lo más básico, ser justos con nosotros mismos, con la atención a todas nuestras necesidades y componentes. Ser justos con la gente más cercana, con la familia, con los amigos, con todo el mundo. Intentar ser justo, incluso con el medio ambiente. Y, buscar la justicia siempre, intentar que no falle la justicia en nuestra vida, ¿no? A nivel personal, pues nos enseña a defender las causas justas, estar al lado de los oprimidos, intentar que este valor no se pierda nunca, porque si se pierde de nuestro entorno todos perdemos. El siguiente atributo, al-haq, la verdad, saber que Allah es la verdad, que lo que dice es la verdad, que lo que decreta es la verdad, te da una sensación de sentirte afortunado, sentirte agradecido, te permite o te empuja o te enseña a aferrarte a esta verdad y valorarla, darle mucho valor. A nivel personal nos enseña a tener credibilidad
y a seguir el camino de la verdad, tener credibilidad con lo que decimos y lo que hacemos, ser personas fiables, que solo dicen la verdad, que solo muestran emociones verdaderas, no falsas, y que intentan seguir siempre el camino de la verdad. Y a nivel social, por ejemplo, este rumor o este atributo nos enseña a huir de los rumores, de la falsedad, y nos enseña a asegurarnos antes de opinar sobre cualquier cosa o sobre cualquier persona, porque la palabra, las opiniones falsas y los rumores son en el Islam un pecado muy grave. Ar-Rashid, el que guía para distinguir entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Ar-Rashid, en la relación con Dios no cabe otra cosa que el saber que es Ar-Rashid, que es el que te guía, que aferrarte más a Él como guía, recurrir siempre a Él como el único que te puede mostrar lo verdadero de lo falso. Los criterios de las personas siempre pueden fallar. Y a nivel personal nos enseña a tener este discernimiento, tener criterio, saber distinguir entre lo malo, lo bueno, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, siempre con pruebas y siempre recurriendo a la guía de Allah, que es el Corán. Uno de los nombres del Corán es Al-Furqan, quiere decir el discernimiento, el que te ayuda a discernir entre el mal y el bien, y la verdad y la falsedad. Y luego a nivel social, esto nos enseña a servir de guía para los demás, servir de referente, de guía, para ayudar a la gente que no sabe, que no puede, a distinguir las cosas. Y por último, al-Muqsit, el que da reparte justamente los derechos. Nos permite vivir en paz, saber que lo que es nuestro nos va a llegar, que nadie se lleva el sustento de nadie, que el que reparte y hace un reparto equilibrado y justo es Dios. Y a nivel personal nos enseña a cumplir nuestros deberes con los demás antes de exigir derechos. A nivel social, pues de este atributo aprendemos a defender los derechos legítimos de los demás. Bueno, como vemos, son diferentes atributos que se complementan para mostrarnos una imagen más cercana del concepto de la justicia absoluta y plena de Dios. Los atributos de Dios que describen a Dios como justo, verdadero y sabio nos capacitan para no dejarnos llevar por los deseos y los placeres y hacer un juicio crítico y objetivo de cada situación. Nos enseñan a defender la justicia independientemente de quién la cometa y quién la sufra. Nos enseña a defender los derechos ajenos como si fueran nuestros y a reclamarlos. Y nos dan una seguridad firme de que habrá un juicio final en el que Dios será el juez y cada opresor pagará por el mal que haya hecho y cada oprimido será indemnizado. Defender la justicia y la verdad no son una opción más entre otras, sino la única opción válida que debemos defender siempre, cueste lo que cueste. Y bueno, finalmente le pedimos a Allah, oh Allah, tú que eres el absolutamente justo, el infinitamente sabio, te pedimos sabiduría para entender tu decreto y no oponernos nunca a él. Te pedimos que nos guíes y no nos permitas cometer ningún tipo de injusticia, ni contra nosotros ni contra los demás. Te pedimos que nos des
la honestidad y la valentía para defender lo verdadero y lo justo esté donde esté en todo momento. Amén. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.